Buenos días en el Señor, mis queridos hermanos, para todos ustedes. Eh, Hoy ya, 24 de junio del 2022, queremos compartir en este viernes y en esta fecha tan especial, donde celebramos esa acción santificadora de nuestro Señor Jesucristo y que se queda con nosotros en esta fiesta tan especial de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Así que nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos con ustedes lo que es la oración colecta, esta oración tan importante, tan hermosa, que siempre al iniciar las celebraciones eucarísticas el sacerdote comparte con nosotros. ¿Sí? Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar de la muerte la vida de sus fieles y reanimarlos en tiempo de hambre. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que gozosos de honrar el corazón de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos vestimos de blanco, así que vamos a compartir las lecturas de este día, que son muy importantes. Del libro del profeta Ezequiel, del capítulo 34, al versículo 11 al 16. Esto dice el Señor: Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos lugares para donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Las sacaré de en medio de los pueblos, las consagraré de entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos, y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 5, del versículo 5 al 11. Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Por si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él, por la muerte de su Hijo con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibimos la salvación, participando de la vida de su Hijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y le dice, alégrese conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos encontramos en esta festividad y en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Es muy importante para nuestro país y más para nuestra historia, para lo que estamos pasando y para lo que se aproxima y podemos comenzar a pasar, ¿sí? Yo creo que ya en varias ocasiones habíamos hablado sobre este tema, pero vamos a recordar un poquito aquí un contexto histórico, ¿no? Sobre lo que es importante para nosotros en el tema del Sagrado Corazón de Jesús, que es esta festividad que celebramos hoy. A finales del siglo XIX, en 1899, se inició una guerra civil en nuestro país. Duró hasta 1902. Se llamó la Guerra de los 1000 días, fueron 3 años, por eso se le dice así. Fue una guerra entre liberales y conservadores que se desató en aquel entonces. De hecho, todo ese tema de violencia de género también tiene que ver inclusive también con que en ese tiempo hubo la separación de Panamá de nuestro país, ¿sí? En medio de todo ese entorno de guerra y de conflicto que había. La guerra civil no se terminaba y el arzobispo de aquel entonces habló con el presidente y le dijo que si él quería que la guerra se terminara, que consagrara, que ofreciera a Colombia al al corazón misericordioso de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes saben que pues siempre Colombia, hasta la Constitución de 1991, fue un país regido por el catolicismo. Nuestra fe o nuestro credo era el catolicismo. Y lógicamente el presidente de aquel entonces pues hizo caso de las recomendaciones del señor arzobispo de la época y con el decreto 820 del 18 de mayo de 1902 se autoriza la construcción de la Iglesia del Voto Nacional en Bogotá. Esa fue la promesa. O sea, eso comienza ahí, pero ya se había ofrecido. 6 meses después de haber hecho esa promesa de ofrecer y de construirlo del voto nacional, se termina la guerra. Se termina la guerra civil en Colombia, se termina la guerra de los 1000 días. Esto nos muestra que el poder de Dios es mucho más grande que el poder de maligno, ¿sí? Nos muestra que el poder de Dios es mucho más grande que la maldad del hombre y todo lo que el hombre puede generar en medio de su rabia, de su discordia, de tantas cosas que no son buenas, ¿sí? Entonces, ¿dónde nace esta festividad del Sagrado Corazón de Jesús? Ya dicen en las primeras catacumbas, a principio los primeros siglos, aparecen señales ya de ese amor al corazón de Jesús, a ese corazón traspasado por la lanza, ¿sí? Donde sale agua y sangre, y ya comienzan los primeros santos a dar fe de ello, ¿cierto? Entonces,
nos dicen que San Clemente, ¿sí? San Agustín, San Buenaventura, San Francisco de Sales, San Crisóstomo y muchos más santos ya, ya tenían cierta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero con Santa María Alacoque tenían, digamos que se expande ya en el siglo XVIII esta devoción de una manera ya más profunda, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, de hecho, Monseñor Rueda, arzobispo de la Catedral Primada en Bogotá, a las 11 de la mañana va a hacer una consagración de nuevo, ¿sí? De parte de la Iglesia Católica al Sagrado Corazón de Jesús. Es importante colocarnos en las manos de nuestro Creador, respetando los otros credos. Lo he dicho muchas veces aquí, somos católicos, la mayoría de las personas que o creemos en Cristo nuestro Señor o creemos en el cristianismo, y pensando en ese amor y en esa misericordia de Dios, pues nos ponemos en sus manos. Las lecturas de hoy nos muestran que el Señor está por nosotros, y el Evangelio especialmente nos dice que Él va por la oveja perdida. Pero si yo creo que no estoy perdido, difícilmente el Señor puede venir por mí. Tengo que reconocer con humildad, con bondad y con misericordia que necesito del Señor, que hay muchos momentos en que me pierdo en mi vanidad, me pierdo en mi orgullo, me pierdo en mi soberbia, me pierdo en mi inteligencia, porque a veces creemos que somos muy inteligentes para resolver cosas de la vida, y termino perdiéndome en esa inteligencia que no me sirve de nada en muchos momentos, sino en alejarme más de Dios. La Sagrada Escritura nos dice que el hombre sabio reconoce a Dios como su fuente de vida y su fuente de amor. Pongámonos delante de la presencia del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene tantas cosas hermosas para regalarnos en este día, ¿sí? Tiene muchas cosas bonitas. Quiero compartir con ustedes las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. La primera: a las almas consagradas a mi corazón les daré la gracia necesaria para su estado. La segunda, daré la paz a las familias. La tercera, las consolaré en todas sus aflicciones. Cuarta, será su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de su muerte. Quinta, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Sextas, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Séptima, las almas tibias se harán fervorosas. Octavo, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Novena, bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesto y sea honrado. Décimo, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás serán borrados de él. 12. A todos los que comulguen los 9 primeros viernes del mes continuo, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de perseverancia final. Estas son las promesas que el Señor hace, y lo que el Señor promete lo cumple, ¿sí? Y siempre lo va a cumplir. ¿Qué nos pide? La confesión, un corazón contrito y humillado delante del Señor para ir a la confesión, un corazón dispuesto a enmendar sus errores, dispuesto a no cometer los mismos, ¿sí? Y a comulgar durante estos 9 viernes continuos, ¿sí? Esa es la tarea que el Señor nos pide para consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y después recibir esas bendiciones tan hermosas, ¿sí?
Siempre el Señor quiere lo bueno para nosotros, quiere que no nos perdamos, ¿sí? Quiere ser esa oveja que Él quiere encontrar. Y como dice Él en su Evangelio, por la cual Él se emociona y se alegra más el cielo por encontrar esa oveja que se ha perdido, que por esas 99 que creen que están ahí, ya justas y buenas. Pongámonos delante del Señor y pidámosle perdón. Pidámosle por nuestra patria Colombia y por todos los países del mundo. Necesitamos hacerlo. De hecho, en las apariciones de Fátima, en 1917, María le dice a Lucía que la humanidad se debe consagrar al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. A esos dos corazones, porque se ha ofendido mucho al Señor, con muchos pecados, con muchas ofensas, con muchas cosas terribles, y necesita ser desagraviado ese corazón que ha sido ofendido. Así que, mis queridos hermanos, los invito en esta fecha tan especial a que vayamos al encuentro del Señor en ese corazón que está en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, en la celebración pascual, ¿sí? Ahí, en Cristo, Cristo que se nos da en su cuerpo y en su sangre, en el pan y en el vino. Queridos hermanos, los seguimos invitando a que sigan compartiendo este mensaje de evangelización. Edwin Andrés López, suscríbanse al canal, compartan este mensaje. No les dé pena compartir la palabra de Dios. Es importante que la palabra de Dios llegue a todos nuestros corazones y le hagamos un bien a otras personas para que lo reciban. Que la protección de María Santísima, San José y especialmente la del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen en este día y nos den la paz que necesitamos en nuestros corazones. Amén. Dios los bendiga y que tengan un feliz día en el Señor.